pequeña demora, lo que ha hecho que estemos bien acompañados aquí desde la plataforma Zoom, pero emitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube Salucuria Comunitaria UFRO, en una jornada muy importante para nuestra universidad, para nosotros y para nuestro querido programa de internado rural interdisciplinario PIRI, el PIRI UFRO, que cumple 30 años este 2021 y que estamos conmemorando a través de distintas actividades, y hoy día vistiéndonos de gala, diría yo, casi, porque estamos iniciando una jornada que va a tener un momento hoy y un momento mañana, para reflexionar sobre la universidad en la sociedad, sobre la universidad en esta sociedad contemporánea de América Latina, tan tensionada, tan conflictuada, pero también tan llena de esperanza y de sueños, y en donde la universidad sin duda tiene que jugar un papel acorde a las exigencias que esta época nos impone. Creemos que se hacen los esfuerzos, y sobre eso queremos reflexionar hoy día, sobre esos intentos, sobre esos pensamientos que hacen mejor, creemos nosotros, a una universidad vinculada y en sintonía con el territorio al cual pertenece. La jornada de hoy está centrada en la conferencia de un amigo nuestro, un maestro también, que le agradecemos muchísimo que haya accedido de inmediato a acompañarnos hoy. Se trata del doctor Humberto Tomasino, ya lo presentaremos con más detalle, pero primero saludarte, Humberto. ¿Estás en Montevideo? Espera, que no te escuchamos. Tienes que ahí abrir el... Perdón, bueno, buenas, saludo fraternal para todas, todos, muy contento. Estoy en Piriápolis, que es una pequeña ciudad en la costa, en donde el río de la Plata se comienza a transformar en el océano Atlántico, ahí, en esa transición. Bueno, es un lugar bendecido por la naturaleza, así que estamos contentos de estar acá y acompañándolos, ¿no? Además. Humberto, muchas gracias. Decía yo que iba a presentar con más detalle a nuestro conferencista de esta primera jornada titulada La Universidad y su compromiso con el territorio, reflexionando en tiempos de transformación en América Latina, y qué decir de nuestro país. El doctor Humberto Tomasino es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria por la Universidad de la República, con una maestría en Extensión Rural en la Universidad Federal de Santa María, Brasil, y doctor en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Federal de Paraná, también de Brasil. Humberto es profesor agregado del área de extensión, coordinador del Departamento de Ciencias Sociales y coordinador de la Maestría de Educación y Extensión Rural. Bueno, el doctor Tomasino ha publicado numerosos artículos en revistas y libros relacionados al desarrollo sustentable y a la extensión universitaria y rural. Fue prorector de extensión de la Universidad de la República entre el 2006 y el 2014, y presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, sobre lo que nos va a hablar hoy día desde su reflexión crítica, que viene aportando aquí a distintos centros de pensamiento, grupos, redes, en el plano latinoamericano. Actualmente es coordinador del grupo de trabajo de Claxo, espacio que nos une, grupo denominado Extensión Crítica, Teorías y Prácticas en América Latina y el Caribe. Bueno, le hemos pedido a Humberto que, con la libertad que debe contarse para estos efectos, nos comparta su reflexión sobre una mirada de alguna manera de esta universidad con sentido para el territorio, desde la perspectiva de la historia, de los desafíos, de los enclaves críticos que él aprecia y que ha venido reflexionando y aportando desde su trabajo, desde la interacción con colectivos de los cuales forma parte en el mundo académico, en el mundo también de la sociedad civil. Y ahora le damos paso. Humberto, tienes todo el tiempo que necesites y queremos escucharte y queremos aprender y queremos iniciar esta jornada de reflexión contigo. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Yo recién te agradecía, te agradezco de nuevo la generosidad del convite. Está bueno que podamos conversar. Yo particularmente con Chile tengo algunos vínculos importantes con los compañeros de Playa Ancha.
con la Universidad de Playa Ancha, con Pablo, con Boris y bueno, varios otros compañeras y compañeros más, pero en el caso de ustedes, por primera vez, así que muy contento de estar ahí en los pagos de ustedes. Este, bueno, la verdad que sí, muy contento, muy motivado para conversar y aprender. Veo que hay varias compañeras y compañeras muy queridas y queridos acá en la tela, como está Mirta Lischetti ahí, a la cual le mando un beso grande. A mi amiga Mirta, ahí está, me retribuye Mirta, todo el cariño que nos tenemos, trabajo conjunto. Después veo que está, a la que conozco con mucho también, profundidad, es a Ibaña, que está por ahí, no sé si ahora, está Ibaña, ahí la estoy viendo, a Ibaña, le mando un beso grande, bueno, la verdad que muy, muy grato de esta compañía maravillosa de todos y todas ustedes. Bueno, ¿se está escuchando bien? Sí, o sea, la pregunta de esas sesiones espiritistas Perfecto, Humberto, te escuchas muy bien. frecuentes. La que está con tapaboca ahí, Baña, está en un ómnibus. ¿Dónde está? Con eco, yo estoy escuchando con eco. Sí, porque tenés dos cosas, tenés el teléfono y el computador abierto, Mirta. Tenés que apagar uno. Bueno. Apagamos todos los micrófonos. Bueno, como quieran. Apagamos los videos. Está bien. Bueno, ¿qué voy a conversar un poco con ustedes? En función de lo que me planteó Marcelo, yo rearmé una presentación que había hecho hace un tiempo sobre los desafíos de la extensión crítica para las universidades de América Latina, pensando un poco no solamente la extensión, sino una dimensión, digo, pensar la universidad y pensar la sociedad como un todo y ver qué aportes hay, qué correlatos hay ahí, qué nivel de articulación dialéctica podemos tener entre las distintas partes que son totalmente conectadas. Bueno, y entonces voy a permitirme hacer una pasada, Marcelo, de acuerdo a lo que hablamos, primero viendo lo que hay en América Latina en cuanto a modelos de extensión, que eso es algo que está muy sabido, pero me parecía que estaba bueno retomar un poco esas distintas corrientes de pensamiento y acción de la extensión en América Latina, que de alguna forma componen también universidades relativamente distintas. Bueno, hay toda una heterogeneidad importante, que me parece está bueno, por lo menos pensar un poco, ver los tres modelos básicos. Ahí voy a hablar un poco de hay algunas tipologías hechas por ejemplo, hay una tipología chilena muy interesante hecha por la gente de Playa Ancha, en donde discuten los modelos, en el caso de ustedes, de vinculación social. Bueno, capaz que en algún momento hago alguna referencia a eso, pero quería situar un poco los modelos de extensión que hay en América Latina, que están vigentes. Hay un claro modelo que es el hegemónico, aún hoy, que se ha históricamente consolidado, que es el modelo vinculado a la difusión tecnológica, a la transferencia tecnológica, sobre todo en los espacios rurales, ¿no? Para pensar, por ejemplo, bueno, en este espacio que me convoca, que tiene que ver con la ruralidad. Hay una fuerte predominancia y hegemonía de los modelos basados en la propuesta de la Revolución Verde, los modelos rogerianos de la década del 40 y 50, se mantienen hoy en el agronegocio. Bueno, vamos a verlo un poco eso. Después me voy a meter en el modelo de extensión crítica, que es un modelo que venimos construyendo varias y varios compañeros de hace mucho tiempo, desde los pensamientos de nuestros grandes maestros, que son la base para maestros y maestras, que son la base para la consolidación de este modelo. Bueno, ahí vamos a repasar un poquito algunas trayectorias freirianas de Fassborda, de Joan Bosco Pinto, de Michel Toalén, María Teresa Sirve, bueno, varios y varias autoras que han construido esta idea de extensión crítica, ponerla ahí un poco en relieve, trabajarla un poquito, y después plantear, y espero que no sea muy aburrido esto, algunos desafíos que tiene ese modelo de la extensión crítica y de la universidad popular. Ahí yo siento una articulación fuerte entre la posibilidad de que haya una contribución fuerte de la extensión crítica a la construcción de un movimiento instituyente que sea capaz de alguna forma alterar una universidad instituida que si bien recibe los tributos del legado de Córdoba y de la Universidad Latinoamericana, aún tiene mucha cuestión para pensar, para
para reflexionar, para cambiar críticamente nuestra querida Universidad Latinoamericana. Bueno, cómo la extensión crítica es una herramienta, es una estrategia fundamental a la cual nosotros designamos como guía política para la transformación de una universidad con un sentido popular. Eso lo vamos a ver un poquito, a ver qué desafíos tenemos, vamos a echar mano a algunos modelos de universidad, sobre todo de Boaventura Sousa Santos, y también alguna idea muy interesante de Darcy Ribeiro de la década de 60 y 70 sobre la universidad necesaria. Bueno, ahí vamos a combinar un montón de cuestiones por las cuales vamos a ir atravesando esta conversa y que de alguna forma están situadas en un ambiente de crisis del capital que es permanente, pero que se recidiva, se profundiza con el COVID-19, crisis sanitaria que vira inmediatamente como en económica, social, ambiental, y que, bueno, que es parte de esos procesos de crisis recurrentes y recidivantes de un capitalismo que no cesa de generar contradicciones, desigualdad, injusticia, y bueno, y que de alguna forma nosotros intentamos criticar y proponer alternativas desde una universidad con un giro popular, en donde la extensión crítica sea también esa guía política para la construcción de una universidad cada vez más popular y más situada junto con los sectores populares de nuestra América Latina en particular. Bueno, y voy a ver si puedo compartir, cosa que siempre es un desafío para mí, por lo menos, para ordenar un poco la conversa esta. Ya hice una anticipación. Lo otro que les digo, que los compañeros que están acá en el Zoom, si quieren preguntar, decir, contradecir, opinar, sería bárbaro, que así lo hicieran. Cuando quieran, ahí levantan la mano y conversamos. Para mí sería genial eso. Y lo otro, si desde el YouTube hay alguna pregunta, las podemos trabajar al final, pero si no, si la quieren pasar ahora también, y hacemos algo un poquito más movido que un monólogo denso mío, que capaz que no es lo mejor. Así que bueno, si quieren contribuir ahí, será muy bienvenida en todas las intervenciones que plantean. Bueno, voy a intentar proyectar. ¿Está bien? ¿Se ve? Ahí me dicen si se ve o no. Ve. Perfecto. Bueno, les agradezco. Ahí tengo, a la única que tengo visible que tiene la cámara abierta es a Mirta, así que te voy a dejar ahí, Mirta, para ir mirándote. Así que cuando aparezcan cosas raras, vos haces caras y yo... un placer estar contigo, bueno, con todos y contigo particularmente. Bueno, yo había hecho esta presentación hace un tiempo, pero la modifiqué un poco, la repensé un poco, y bueno, como les decía, bueno, ¿cuáles son los desafíos de la extensión universitaria en tiempos de crisis? ¿No? Digo, contextualizado en esta crisis terrible que atraviesa el sistema capitalista y que en general paga siempre los sectores populares. Bueno, antes que eso, antes de meterme en los desafíos, situar un poco lo que les planteé, de cuáles son los tres grandes modelos que estamos viendo a nivel de la extensión universitaria. Acá hay mucha cosa escrita, hay muchas tipologías propuestas. Ya les dije, hay una tipología, están los modelos de vinculación social hechos por el equipo de Playa Ancha, donde está Boris, Pablo, Nelson Carroza, Filip, bueno, varios compañeros, Dominique, varios compañeros de la Universidad de Playa Ancha que hicieron un trabajo que es altamente recomendable. Yo no sé si llegó a Temuco, inclusive yo no me acuerdo si Temuco fue una de las universidades entrevistadas, pero es un muy buen trabajo, yo tuve el honor de prologarlo, y lo recomiendo vivamente, principalmente para los compañeros chilenos, pero para todos, ¿no? Y ahí aparece una cuestión bastante parecida a esta que voy a plantear, en donde sitúan tres modelos de extensión: un modelo básicamente bancario, difusionista, un modelo crítico basado fundamentalmente, no me acuerdo exactamente los nombres, pero hablan básicamente de la posibilidad de instaurar la extensión crítica, y después hablan de un modelo híbrido, que sería un modelo intermedio, en donde hay un proceso de participación, pero no un nivel de participación crítica. Bueno, esos son los tres modelos que identifica este proyecto, y tiene algo bastante parecido a lo que yo estoy usando en estos últimos tiempos como modelos de extensión. Decirles que originariamente nosotros arrancamos con esto de los modelos con un compañero, maravilloso compañero, Agustín Cano, haciendo una propuesta de una visión bimodélica de la extensión en América Latina. Es un trabajo publicado en la revista de la UAL,
en donde ahí trabajamos básicamente con un modelo dicotómico, de lo que sería la extensión crítica por un lado y la extensión transferencista o difusionista por otro, basada sobre todo en aquella idea muy fuerte y todavía muy vigente de la difusión de innovaciones de David Rogers, sociólogo norteamericano que en la década del 50-60 estudia el proceso de difusión de las innovaciones tecnológicas vinculadas a la revolución verde. Me siento, en este espacio que trabaja lo rural, me siento cómodo de plantear estas cuestiones, capaz que ahí desarrollo algo en particular, cuando llegue sobre todo a contraponer a este modelo con un modelo de extensión crítica basado en la agroecología, que lo voy a trabajar después al final un poquito. Pero entonces, bueno, ¿qué tres modelos estamos identificando? Y para identificar esos tres modelos usamos nada menos que a nuestro maestro Paulo Freire, que de alguna forma en toda su obra describe de alguna manera tres formatos, tres modelos vinculares entre educadores populares, educadoras populares y sectores populares. Entonces Freire distingue, primero lo hace muy claramente en Extensión y Comunicación, allá en el 69, cuando publica por primera vez allá en Chile Extensión y Comunicación. Es una publicación que se hace en Chile en español. La primera publicación es en español en Chile en el Ministerio de, si no me equivoco, de Reforma Agraria chileno en la época de Freire. Como ustedes saben, Freire pasa por un proceso de exilio, primero en Bolivia y después en Chile durante mucho tiempo. Ahí está inclusive toda la investigación de Marcela Gajardo sobre la etapa chilena de Freire y la construcción, por ejemplo, de cosas tan maravillosas como Extensión y Comunicación y Pedagogía del Oprimido, que también se publica en ese momento, en la década del 70, hace 50 años de estas publicaciones, y que son gran base para poder pensar, primero denunciar los modelos de extensión bancaria o de educación bancaria o de educación vinculados en donación, entrega, mesianismo, dice él, ¿no? Bancarios, de invasión cultural, y por otro anunciar los modelos de comunicación, y ahí plantea por eso el título de su obra, esta maravillosa. Todas las obras de Freire son excelentes, pero en particular, para los que trabajamos el tema rural, extensión de comunicación, la concientización en el medio rural, así se llama la publicación de Tierra Nueva de 1972. Es un título que después, un subtítulo que no aparece en los libros en Brasil. Los compañeros brasileños me llamaban la atención de cómo ese subtítulo de la concientización en el medio rural es un título que se le da a la publicación uruguaya y que después desaparece en las publicaciones brasileñas. Bueno, y ahí Freire, no quiero hacer una cosa demasiado larga con respecto a esto, pero sí me parece es importante situar que en Extensión y Comunicación Freire anuncia y denuncia. Anuncia la educación bancaria manipuladora y anuncia la educación libertadora, problematizadora, que después en otros lugares de su obra designa como una tarea sustantivamente crítica, habla de una sustantividad radicalmente democrática, así la designa, en textos que son de la década del 80, y también ahí aparece una tercera posición que él plantea también en ese vínculo entre educadores populares y sectores populares, a la que designa como basista y espontaneista. Entonces eso configura como tres grandes abordajes de los vínculos, de la trama vincular entre educadores populares o educadores y sectores populares. Él dice, bueno, hay dos modelos que son totalmente opuestos entre sí, que es el modelo de la educación bancaria, que es manipulador, que es de entrega, de donación, de invasión cultural, y el modelo de la educación basista espontaneísta, que se oponen entre sí, pero al mismo tiempo hay una tercera posición que se opone a las dos, a estas dos en particular. Y ahí aparece la concepción vinculada en las primeras obras, la educación liberadora, o a la teoría dialógica. En Pedagogía del Oprimido él hace un contrapunto entre la teoría de la acción antidialógica y la teoría de la acción dialógica. El contrapunto fundamental es ese, trabaja la base de la educación dialógica como la propuesta para generar procesos pedagógicos juntos con los sectores oprimidos de la sociedad. Nosotros desde hace, y bueno, por lo menos desde el 92, puede haber habido algunas denominaciones semejantes, comenzamos a hablar de la extensión crítica allá en la tesis de maestría que hicimos cuando hicimos la maestría en extensión rural, y eso lo tomamos, no lo inventamos nosotros, sino que lo tomamos de un proceso muy fuerte de lo que fue un momento del repensar de la extensión rural en Brasil. Ahí yo estuve. Había un movimiento muy fuerte vinculado a los sectores fundamentalmente
de agrónomos, jóvenes agrónomos vinculados a las tecnologías alternativas, y hubo un repensar muy fuerte en donde Freire influye de una manera significativa. Hay otros autores muy influyentes en ese periodo que a mí me hacen hablar de una, ya en el 92, de dos modelos básicos de extensión, el modelo clásico y el modelo crítico, tomando como base Freire, João Bosco Pinto y otros autores y autoras brasileñas con los cuales yo pude trabajar durante la maestría. Bueno, eso se ha consolidado. Hoy tenemos, como decía Marcelo, un grupo Claxo de extensión crítica que también está en la ULEU, también, es el mismo grupo, está en la Unión Latinoamericana de Extensión, y consolida esos tres formatos de vínculos, ¿no? Un formato que tiene que ver con la educación bancaria, por un lado, o la basista por otro, ahora les voy a caracterizar, y por otro la extensión crítica, que es tributaria de estas ideas freirianas, pero también tributaria esta concepción de las ideas maravillosas, fértiles, de Orlando Falsborda y de Camilo Torres, y de toda la rosca, que es el grupo de trabajo integrado por mujeres y hombres bolivianos que van a trabajar a la costa, que trabajan en los Andes colombianos, y que generan el movimiento de la investigación y acción participativa junto con otros y otros autores. Fals es uno de los compañeros que más ha iluminado nuestras formas de trabajar con los sectores campesinos en particular. Y bueno, hemos hecho una revisión, intentamos revisarlo más profundamente la obra de Fals, de ahí sacamos una gran porción de nuestros planteos para la extensión crítica, y otros autores también lo sacan de la obra de la investigación y acción participativa de Fals. Bueno, pero quiero profundizar un poquito en esto, sobre todo meterme en esta visión, en esta tipología de modelos de extensión, para después caer en la extensión crítica en particular. Bueno, ya les adelanté lo que planteaba Freire, y esto es textual, esto está en varias de las obras de Freire que hemos revisado, hemos publicado un par de artículos sobre la importancia de Freire en la consolidación de la extensión crítica. Eso, hay un artículo que publicamos recién en un dossier con la Universidad de Toulouse, junto con dos compañeras, con Ayelen Gandolfo y con Delia Bianchi. Revisamos de nuevo la obra freiriana, ya la habíamos revisado hace tiempo, la volvimos a revisar. Bueno, y ahí aparece la educación bancaria, que esto lo manejamos, yo creo que relativamente bien, los que estamos trabajando en extensión, y ahí, en forma textual, Freire dice: el término extensión se encuentra en relación significativa con transmisión, entrega, donación, mesianismo, mecanicismo, invasión cultural, manipulación, etc. Claramente una connotación claramente vertical, de arriba a abajo, un monólogo que establece el educador con el educando, ¿no? Después, la otra posición, que no hablé mucho, pero me parece interesante trabajarla, porque esta tipología, a ver si puedo plantearlo de forma clara, me parece que también nos permite, teniendo claro estos abordajes teórico-prácticos de los formatos de vínculo, uno después puede revisar sus prácticas. Son útiles, por lo menos a mí y a nuestros equipos nos han servido para revisar, sobre todo cuando hacemos experiencias de sistematización, que es la revisión crítica de nuestro devenir histórico metodológico. Bueno, nos viene muy bien entender estas cuestiones de los modelos teóricos para poder situar, no digo que en forma permanente, pero en algunos momentos a nuestra práctica, en algunas de estas concepciones teórico-metodológicas que estamos planteando como tipo dentro de una tipología modélica de la extensión o del vínculo entre educadores populares y sectores populares. Acá la educación basista espontaneista, dice Freire, voy a leerlo y después voy a hacer alguna breve consideración. Dice: el otro riesgo es el riesgo del basismo, dice. Eso lo dice en un texto de 1986, que es una entrevista que le hace Rosa María Torres, que se publica, se hace en el 85 y se publica en el 86, que es un texto que no tiene ningún desperdicio, vale la pena leerlo, y ahí hace una introducción importante a la idea del basismo, que después la trabaja en otros textos. Esta idea de basismo no está al principio, va apareciendo en la medida que Freire va publicando y va repensando su forma de trabajo y su praxis. Dice: el otro riesgo es el basismo, dice Freire. Existe una negación completa del primero, habla del conocimiento científico, del de la rigurosidad. Por lo tanto, nada que sea científico cuenta, se desprecia en la academia toda rigurosidad,
y teoría abstracta es poco útil, es puro intelectualismo y bla, bla. Esta idea, si bien no está así en algunos equipos, lo que sí hemos visto en algunos equipos es la idea de no problematizar el saber del otro. Ahí cuando hablamos de diálogo de saberes, pararse en una situación de escucha no problematizadora. Y lo hemos visto, inclusive nos ha pasado, hemos visto fases de nuestro trabajo de campo, de nuestro largo trabajo de campo, sobre todo a nivel rural y también urbano, en donde en muchos casos no teníamos la capacidad para problematizar situaciones que valía la pena problematizar a la hora de poder entender en profundidad la realidad junto con los sectores populares con los cuales estábamos trabajando. Ahí lo que había era dejar quieto, no meterse en esa idea de la mutua interpelación de saberes, en donde en nuestro saber, que tiene una base fuertemente académico-científica, puede interactuar críticamente con el saber popular de los compañeros, compañeras con las cuales estamos trabajando. Entonces ahí hay una configuración de un rol que, dice Freire, se pierde el rol de la educación. Hay como una mimetización con el actor con el cual estamos trabajando, en donde hay una pérdida de rol y en donde el rol de problematización característico de un educador popular se pierde y pasa a generarse un proceso de mimetización, como de pegoteo con el otro actor, en donde no hay la capacidad de elucidar y discernir roles diferentes en función de tareas distintas a realizar en el marco de ese vínculo entre educadores populares y sectores populares. Por fin, la tercera posición, en donde una de las cosas que me parece bien interesante es determinar cuál es el objetivo de la educación popular, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea? Entonces acá Freire tiene también, y ya lo había hecho de forma muy concreta, tanto en extensión de comunicación, en pedagogía del oprimido, en toda la saga de publicaciones de Freire, en los libros dialogados con Frei Beto, con los reportajes hechos en innumerables oportunidades desde distintos lugares. Bueno, pero en este caso particular, en esa entrevista, Freire define el objetivo de la educación popular. Dice, la educación popular se plantea entonces como un esfuerzo en el sentido de la movilización y de la organización de las clases populares con vistas a la creación de un poder popular. O sea que esta definición del objetivo de los procesos de educación popular, que es traspolable a la extensión rural o a la extensión urbana o los procesos de extensión universitaria, connota la imposibilidad de neutralidad y connota claramente el rol político de la universidad y de la extensión en particular. Habla no solamente de un costado, y eso Freire lo trabaja muy radicalmente, él dice, no hay solamente un costado político de la educación, sino que todas ellas políticas. Y acá aparece claramente, es política en la medida en que su objetivo es construir poder popular, es construir una sociedad nueva, una sociedad reinventada, dice, en esta obra y en otras, mantiene esa idea de reinvención de la sociedad, mantiene la idea de la construcción de inéditos viables con los sectores populares, rompiendo las situaciones límites que de alguna forma no permiten ver el inédito viable. Bueno, esa idea se basa en la posibilidad de construir poder popular para Freire, y bueno, también para Fals, también para varios de las autoras y autores de la educación popular y de la investigación, acción, participación. Y después leo esto porque me parece bien interesante, porque de alguna forma caracteriza la idea de cuál es nuestro rol, o cuál debería ser nuestro rol, o cuál debería ser el nivel de coherencia de nuestro rol. Dice, los educadores debemos siempre partir. Partir, ese es el verbo, no quedarnos. Partir siempre de los niveles de comprensión de los educandos, de la comprensión de su medio, de la observación de la realidad, de la expresión que las propias masas populares tienen de su realidad. Es a partir del lugar en que se encuentran las masas populares que los educadores revolucionarios, dice, a muchos de nosotros nos queda un poco grande, dice, los educadores revolucionarios, a mi juicio, tienen que empezar la superación de una comprensión inexacta de la realidad y ganar una comprensión cada vez más exacta, cada vez más objetiva de la misma. Y eso configura los tres modelos de vínculo que hay en la relación entre educadores populares y sectores populares, pero que traspolándolos en un ejercicio de transpolación, uno podría pensar que son de alguna forma los tres modelos fundamentales o más importantes, puede haber algunos grises entre medio, de formatos de vínculo entre la universidad, básicamente la universidad pública latinoamericana, y los sectores populares con los cuales interactúa.
Claramente, digo, según lo que hemos visto durante mucho tiempo, emerge esta idea de extensión crítica, pero es una emergencia que hasta ahora no es capaz de instituir una universidad que, si bien podemos defenderla de una manera muy profunda y rigurosa, requiere repensar, por ejemplo, los vínculos que establece a nivel territorial, y a eso estaba referido este encuentro, con los distintos sectores populares y los sectores en general con los cuales se vincula. Bueno, voy a tomar un mate, permiso, un cortecito. Presentados los modelos de universidad según Freire, como un pequeño testimonio del homenaje a los 100 años del nacimiento de Freire este año, en 2021. Lo hemos homenajeado muchas veces, por suerte. Ha avanzado su pensamiento en vastos sectores universitarios, este año en particular, por suerte. Y quiero irme a la extensión crítica como modelo que hemos venido construyendo, que tiene en Freire una base ineludible, fundamental, pero que también abreva en un montón de otros autores y autoras, básicamente latinoamericanos, no solo, pero que son de alguna forma lo que viene dando la construcción, viene dando la aproximación, el abordaje a la extensión crítica. Yo acá lo denominé como extensión crítica, este cuadro, este diagrama, como extensión crítica en tiempos de pandemia, y bueno, pensar un poco cuáles serían esas bases teórico-metodológicas, que bueno, de alguna forma están sintetizadas en esta idea, que ya estaba presente cuando hablé de los modelos freirianos antes. Entonces, varias cuestiones que son las que componen esta idea general, este constructo teórico-metodológico de la extensión crítica. Un gran pilar, idea fuerza, es esa que se vincula con la idea de que todos saben, todos aprenden, todos saben, todos aprenden y todos enseñan. Esa idea es fundante claramente para la educación popular, claramente para la investigación-acción y claramente para la extensión universitaria, a la que en algunos casos denominamos, por parte de algunos grupos, crítica. Ahí son varios los autores que han aportado a esta idea, muchos. Ahí yo puse algunas y algunos compañeros que son altamente influyentes. Cité a algunos compañeros uruguayos que me parece que tienen, por lo menos para nosotros, una relevancia importante, pero claramente aparecen 3 compañeros brasileños muy fundamentales, Freire, Bosco Pinto, Michel Toalén. Faz Borda es uno de los intelectuales militantes y prácticos que más ha contribuido, Norma Michi, bueno, José Luis Revelato, Pablo Carlevaro, Juan Carlos Carrasco, Rosa María Torres. Hay muchos y muchas compañeras que han dado base a esta idea central de todos saben, todos aprenden y todos enseñan, y eso nos lleva directamente a la idea de diálogo de saberes, ecología de saberes. Acá aparece también un autor creo que muy influyente en los últimos tiempos, muy importante, que es Boaventura Sousa Santos, que trae la idea muy fuerte, muy interesante de la epistemología del sur, y dentro de ella, básicamente, para esta cuestión vinculada al diálogo de saberes, de la ecología de saberes. Bueno, hay toda una idea ahí vinculada a la coproducción de conocimientos, cogeneración de conocimientos, a la posibilidad de articular dialécticamente, críticamente, saberes que tienen distintas bases epistémicas y que pueden consolidar un nuevo saber de transformación. A esas dos cuestiones agregarles una cuestión, y nosotros estamos pensando en una cuestión territorial acá en este encuentro, de cuáles son los abordajes vinculados a la realidad, y los abordajes que vamos a tener que lograr de esta realidad, que es ese objeto de transformación y de preocupación por parte de los equipos. Es una concepción indisciplinada de la realidad que debe ser aprendida mediante procesos interdisciplinarios y de diálogo de saberes. O sea que la interdisciplina es como la posición, el estado que nos permite llegar a poder comprender junto con, rebasando la interdisciplina hacia el diálogo de saberes, entender esa realidad, ese territorio que debe ser pensado desde el punto de vista del conflicto. Nosotros nos afiliamos al territorio vinculado a la geografía crítica de varios autores, pero básicamente hemos trabajado con algunos fundamentalmente de nuevo brasileros, básicamente Milton Santo, Rogerio Haesberg, Bernardo Manzano.
han sido algunos de los compañeros que nos han permitido entender críticamente ese territorio, como esa construcción en donde las relaciones sociales de poder y dominación juegan un rol determinante a la hora de pensar los procesos territoriales. Bueno, esa es la idea, por ahí pensar los abordajes de la extensión crítica, pasar a la idea de con quién trabajamos. Bueno, claramente ya lo planteé, con equipos universitarios interdisciplinarios. La construcción de los equipos interdisciplinarios requiere metodología, más allá hay que claramente superar una juxtaposición profesional. Eso nos llevaría fundamentalmente a la multidisciplina y avanzar hacia un proceso interdisciplinario de construcción del objeto de transformación, que es la realidad, inclusive con un salto cualitativo mayor, que es el salto cualitativo hacia la construcción de espacios de diálogo de saberes junto con los movimientos populares, sectores populares, y ahí nosotros hemos tomado, ahí hay varias designaciones, definiciones, una idea muy interesante de los compañeros españoles, de la red SIMS, de Tomás Rodríguez Villasante, bueno, de todas las compañeras y compañeros de la red SIMS, que trabajan con la idea del grupo motor, en donde se construye un espacio interdisciplinario y al mismo tiempo en donde los sectores populares con los cuales estamos trabajando tienen una participación en un primer momento en la construcción de las alternativas frente a la realidad que hay que cambiar. O sea que, volviendo a este tema particular, equipos universitarios en conjunto con sectores, grupos de las organizaciones, movimientos populares, sectores populares, en procesos que son para nosotros, lo que hemos hecho en particular, es aproximarnos a una IAP, una investigación, acción participativa, con el agregado de un montón de cuestiones, también teórico-metodológicas, que le dan a la IAP un soporte, no digo más consistente, pero como más amplio, ¿no? Como que le dan una base bastante más amplia a esa IAP que nos trae Michel Toalén, por ejemplo, su texto que es Metodología de la pesquisa Sound, o que nos trae Fassborda con todos sus textos, inclusive los textos de Fassborda sobre investigación militante, que tienen mucho que ver con esta idea de IAP. Bueno, y ahí aparecen otros autores y autoras que son definitivos para poder pensar esos espacios de construcción de conocimiento. Nosotros hemos tomado, por una experiencia que tuvimos ya hace mucho tiempo, de una formación que hicimos en lo que eran grupos operativos, algunas ideas de Pichon-Rivière para poder pensar esos espacios de construcción de saber, en donde la concepción de grupo operativo de Pichon nos da bases interesantes para pensar la grupalidad que es inherente a los procesos de aprehensión y transformación vinculada a los procesos de educación popular. Claramente acá nos remitimos a la idea de círculo de cultura, ¿no? Aquella idea que trae Freire ya en Pedagogía del Oprimido, de los círculos de investigación temática, los círculos de cultura, y bueno, inclusive nosotros ya habíamos tenido una aproximación a esta idea de incorporar lo grupal desde Pichon-Rivière, y después vimos un libro en donde hay un contrapunto entre las ideas de Freire y las ideas de Pichon-Rivière, en el cual participa Freire, inclusive. Ya lamentablemente en ese momento Pichon estaba fallecido, pero hay un libro en el cual participa Ana Quiroga, Freire, y bueno, y compañeras y compañeros vinculados al Instituto Pichon-Rivière de Brasil, y hay una aproximación muy fuerte a las dos metodologías. A la metodología, esto lo digo porque me parece interesante poder pensarlo, porque son auxilios teórico-metodológicos que uno puede de alguna forma incorporar, no necesariamente incorporarlos de lo que uno sabe o de lo que uno estudia, sino pensado como un equipo de trabajo, ¿no? Donde hay compañeros, compañeras que puedan traer esta visión de grupo operativo a esos procesos de IAP que le dan una complementación y una profundización bien interesante. Yo en otros lugares describí un poco lo que fue la idea de paso acá a la idea que está a la derecha del diagrama del pensamiento crítico. Hubo una profusión enorme de pensamiento crítico vinculado a la pandemia, sobre todo desde marzo hasta fin de año del año pasado, en donde tal vez los mayores intelectuales críticos, las y los mayores intelectuales críticos produjeron, los movimientos sociales produjeron un montón de pensamiento crítico anclado en la realidad de la pandemia, de esta nueva crisis civilizatoria. No hay extensión crítica sin pensamiento crítico, no hay extensión crítica sin la posibilidad de poder criticar el modelo que se desarrolla en el capitalismo. Es inherente para la extensión crítica la crítica
a todos los procesos de dominación, lo vamos a ver después en los objetivos, y particularmente los de explotación vinculados a las relaciones sociales de producción y a la tenencia o no de los medios de producción. Dicho esto, quiero situarme a nivel rural, porque nosotros hemos trabajado mucho, inclusive estamos haciendo alguna cosa todavía a nivel rural, y hoy tenemos la convicción de que no existe posibilidad de pensar procesos de sustentabilidad campesina o de la agricultura familiar sin tener como modelo técnico, yo diría único, exclusivo e inherente a la agroecología. No existe posibilidad de poder pensar, esa es una convicción a la que hemos llegado en los últimos, yo diría, para mí en los últimos 5 o 6 años. Después de haber visto un montón de experiencias en las cuales inclusive transitamos por algunas tecnologías que eran vinculadas sobre todo a la Revolución Verde, y que después de mucho pensar y de mucho fracaso, nos empezamos a dar cuenta, esto ya lo tenían claro muchos compañeras y compañeros que venían trabajando en la agroecología, para nosotros nos cayó la ficha no hace tanto tiempo, hace 5, 6, 7 años, y empezamos a estudiar la agroecología y nos dimos cuenta, y bueno, de la mano de otras compañeras y compañeros que venían haciendo esta práctica, de que el modelo técnico, de que ese pensamiento crítico sobre el modelo técnico del agronegocio es el pensamiento vinculado a la agroecología, no solo como una combinación de factores de producción, sino también como una propuesta política, y ahí aparece, por ejemplo, hay otros autores, yo puse en este caso a Eduardo Sevilla Guzmán, que es un compañero agrónomo, sociólogo español, que tenía, ahora está jubilado, Eduardo, el posgrado en agroecología en la Universidad de Córdoba. Maravilloso posgrado donde han ido muchos y muchas compañeras a formarse en estas cuestiones vinculadas a la agroecología. Termino con esta idea de extensión crítica, repasando los objetivos fundamentales, que son claramente no neutros, que claramente eliminan el mito de la neutralidad de la universidad, al decir de Manuel Ordorica, compañero de la UNAM, que tiene un texto bien interesante que dice que trabaja la idea de la no neutralidad, del mito de la neutralidad de la universidad. El objetivo, entonces, es la transformación estructural para la extensión crítica, la transformación estructural de la realidad, y eso de lo estructural tiene que ver con modificar las relaciones sociales de producción, tiene que ver con los medios de producción, tiene que ver en el caso rural fundamentalmente con la tierra, pero no solo, y también modificar los procesos de dominación, no solamente aquellos que están mediados por relaciones sociales de producción, sino aquellos procesos de dominación que están mediados por otras relaciones sociales no necesariamente económicas. Y ahí, de alguna forma, consolidar y construir procesos que sean anticapitalistas, basados fundamentalmente en el cooperativismo, en la economía social y solidaria, en los procesos vinculados a la agroecología y todo lo que tiene que ver con la vinculación entre productores y consumidores, la construcción de cadenas cortas, la construcción de alternativas a la comercialización, tiene que ver con esta idea de los procesos anticapitalistas y bueno, los mercados de compra, los mercados de trueque, bueno, la posibilidad bien amplia de poder pensar cuestiones que implican relaciones no de competencia, sino relaciones de solidaridad. Ahí está la idea de lo anticapitalista, no solo ahí, sino bueno, cómo llevarla a la práctica. La idea de pensar, construir procesos antipatriarcales, ¿no? Sabiendo el atravesamiento de los machismos estructurales en todas las relaciones en las cuales estamos imbrincados, bueno, repensar eso, ¿no? De la mano fundamentalmente de los feminismos. Yo creo que nosotros estamos recibiendo un aporte sustancial de los feminismos que ya vienen de la década del 70, ¿no? Pero que en los últimos tiempos han consolidado una propuesta fuerte que nos está haciendo desaprender algunas cuestiones y aprender otras para algunos varones, que está bien interesante, pero bueno, ponerlo arriba de la mesa no como una cuestión puntual, sino como una cuestión que atraviese todas las relaciones en las cuales esté la extensión trabajando. Y por último, una cuestión vinculada a la decolonialidad de nuestras acciones, a posturas anticoloniales, a posturas que tengan que ver con esa idea de diálogo de saberes. De alguna forma, la idea de diálogo de saberes, la idea de la ecología de saberes son posiciones desde el punto de vista epistemológico anticoloniales, que tienen bueno, un montón de subsidios y de aportes para
poder pensar como modelo, como gran modelo teórico esta extensión crítica que se viene construyendo con mucha dificultad, pero con mucha esfuerzo en algunos lugares en América Latina en la universidad pública. Dicho esto, espero que haya quedado clara la idea de los tres modelos, síntesis, ¿no? Los tres modelos de universidad de extensión que uno ve en las universidades de América Latina. Quiero decirles que esto, inclusive, en una universidad pueden convivir los modelos. Pueden haber grupos que tengan una concepción de modelo y grupos que tengan otra, y que inclusive haya una contradicción interna ahí. Esto no es una cuestión homogénea, sino que es una cuestión altamente contradictoria, dinámica. Reconocer que nosotros en algunos momentos en los procesos de trabajo podemos pasar de repente por fases de manipulación, que hay que revisar, que hay que estar siempre constantemente vigilando nuestra posición y nuestra coherencia entre el discurso y la práctica que tenemos, ¿no? Digo, cuál es el nivel vinculado a lo teórico expresado en el discurso y la práctica concreta, cómo se concreta ese discurso en la práctica. Esa idea es, bueno, esa virtud del educador, de la educadora de la cual habla Freire, ¿no? La construcción de la coherencia. Bueno, ¿qué desafíos tiene esta idea de extensión crítica? Varios y muy fuertes, que son los que nos deben generar búsqueda, preocupación, trabajo, estudio y sobre todo militancia, ¿no? El primer desafío que podríamos ubicar para esta forma de pensar y de trabajar con los sectores populares es si realmente construimos diálogos de saberes que sean, al decir de Freire, concientizadores y humanizadores, ¿no? Yo creo que viendo un montón de proyectos, de prácticas, inclusive de las nuestras, ¿no? Creo que acá hay un tema a trabajar en profundidad. Y tiene que ver fundamentalmente con los abordajes teórico-metodológicos de nuestras prácticas, la posibilidad de saber si avanzamos hacia una coproducción de conocimientos y cotransformación de la realidad, o avanzamos a cuestiones que no problematicen y nos caemos en aquel lado basista espontaneista, que era aquel modelo que Freire ponía hacia otro modelo, y también acá caer, por otro lado, en un modelo de manipulación, en un modelo de conductista de vínculo con los sectores populares. Bueno, acá claramente lo teórico-metodológico, la guía metodológica de la extensión crítica es necesaria tenerla muy explícitamente estudiada para poder llevar a la práctica, sabiendo de que esa guía, como guía flexible, va a ser de alguna forma hackeada por la práctica, va a ser reconstruida por la práctica, pero es necesario que los equipos tengan un formato, guía metodológica flexible a la hora de pensar los procesos de construcción de poder popular, como decía Freire, ¿no? O construcción de modificar las cuestiones vinculadas a los problemas que tienen los sectores populares y con los cuales nosotros estamos también comprometidos. Primer desafío, la construcción real del diálogo de saberes, y ahí el requisito es básicamente una cuestión fundamentalmente metodológica, que siempre es teórica, nunca hay metodologías sueltas de teoría, y ahí una guía flexible vinculada a la IAP. Yo no voy a entrar en eso, nosotros hemos trabajado fundamentalmente la guía de IAP que propone Michel Toalén en su libro Metodología de la pesquisa Sound. Hemos incorporado un montón de otros soportes. Bueno, ya les hablaba hoy de los soportes por ejemplo, de Pizón-Rivière y la idea del grupo operativo como un grupo de aprendizaje. Bueno, primer desafío. Segundo, el tema de la interdisciplina, que va de suyo con lo anterior. Yo algo hablé de eso, pero me parece clave pensar los espacios interdisciplinarios en construcción a través de algunas metodologías que nos permitan construir esa interdisciplina, desde los talleres de nivelación para poder conversar entre disciplinas que tienen distintos códigos, matrices, distintas bases epistémicas a la hora de la construcción de conocimiento. Pero también una cosa clave para pensar este desafío de la interdisciplina es que debe haber una discusión paradigmática a la hora de pensar la conjunción de distintas disciplinas para conformar esa idea de grupos motores de las cuales hablamos.
¿Qué quiero decir con esto? Que no por ser agrónomos vamos a pensar igual con respecto a el cambio social o la realidad social, no por ser antropólogos vamos a pensar igual. Acá aparece una cuestión vinculada al paradigma de intervención, a la concepción, a la cosmovisión de aquellos que integran los equipos interdisciplinarios, que muchas veces puede ser muy contradictorio. Entonces, pensar cuando conformamos los equipos interdisciplinarios una coincidencia, no digo del todo homogénea desde el punto de vista paradigmático a la hora de pensar los procesos de transformación, pero sí con una cierta homogeneidad. Por ejemplo, no combinar aquellos, por ejemplo, técnicos que vinculan la sustentabilidad de la agricultura familiar o del campesinado a la adopción tecnológica, a aquellos que vinculan la sustentabilidad a los procesos de organización y a la incorporación de la agroecología. Claramente dos posturas completamente distintas, que pueden ser de agrónomos, de veterinarios o de zootecnistas, que por su disciplina no necesariamente comparten las mismas cosmovisiones. Las dinámicas grupales en la interdisciplina creo que siguen siendo una de las cuestiones claves a poder trabajar, la posibilidad de poder achicar los conflictos grupales en los equipos interdisciplinarios, poderlas pensar desde algunas intervenciones que piensen lo social no, lo grupal como un contenido explícito a poder trabajar cuando se construyen los equipos interdisciplinarios. Una de las pensando en la extensión crítica, ¿no? Como ese gran formato de trabajo que debe ser incorporado en la formación de los estudiantes y en la tarea de los docentes, nos lleva a pensar la idea de la conformación de lo que son las prácticas integrales o de la formación integral en nuestras facultades y universidades. Entonces, claramente aquí el desafío es construir prácticas universitarias en donde no esté solamente la extensión, sino que haya una articulación dialéctica entre las tres funciones sustantivas. Ahí hablamos de la integralidad como articulación dialéctica de las funciones, en donde la extensión integrada de las disciplinas, hackeando el aula bancaria, hackeando la metodología bancaria universitaria, que en general está presente en la formación estudiantil y en la tarea docente, y hackeando la producción de conocimientos convencionales. O sea que aquí hay un gran desafío que es pasar de pensar en acciones de extensión aislada, como gueto, ¿no? como quiste, que es lo que aparece en la figura, ¿no? A una acción en donde la extensión conviva como forma de aprender y de enseñar. Este es un gran desafío. La incorporación de la extensión como una forma de aprender y de enseñar por parte de los estudiantes y por parte de los docentes desde el primer año de la formación estudiantil. No esperar a que los estudiantes tengan, es lo que se dice comúnmente, ¿no? Los y las estudiantes deben tener formación para poder ir a territorio y poder discutir con los sectores populares, con los campesinos. Minga, los estudiantes y las estudiantes de un primer momento deben estar aprendiendo y también enseñando, claro está, pero fundamentalmente aprendiendo desde un primer momento con los sectores populares lógicas epistémicas distintas a las que se generan en nuestros ambientes científicos universitarios. Bueno, por ahí un desafío bien importante, la construcción de prácticas integrales. El cuarto desafío para la extensión crítica, que es una forma de poder disputar los espacios, de contrahegemonizar los espacios académicos en los cuales la extensión crítica convive, y es la producción de conocimiento riguroso y pertinente. Claro está que hemos encontrado déficits importantes en esta cuestión vinculada a escribir, ¿no? a proponer reflexiones teórico-prácticas, metodológicas, críticas en los espacios académicos en donde hay que confrontar un modelo distinto de formación universitaria y un modelo distinto de universidad. Ahí aparecen varios auxilios metodológicos que son muy importantes para pensar esta idea de producir conocimiento. Una de ellas, varias, pero una de ellas en particular es la sistematización participativa de experiencias como herramienta fundamental para el trabajo de producción de conocimiento, en este caso básicamente de la producción centrada en los procesos vinculados a lo metodológico de la sistematización. Ahí hemos tenido grandes maestras y maestros que nos han enseñado a sistematizar, Jara, Guiso, Zúñiga, bueno, varios, Alfonso Torres, que han sido aquellos que nos han enseñado, nos siguen enseñando
a sistematizar y a producir conocimientos a los efectos de disputar terrenos académicos, que es un espacio clave para poder pensar la construcción de una universidad distinta. El desafío 5 para esta extensión crítica: crear las condiciones estructurales y superestructurales para la integralidad. Hay que repensar todas las reglamentaciones, las ordenanzas de grado, los planes de estudio, para consolidar y flexibilizar las prácticas integrales. Nosotros eso lo intentamos hacer. Hay varias universidades hoy en Argentina, por ejemplo, que están incorporando las prácticas sociocomunitarias como una práctica en donde la extensión está incorporada en la currícula en distintos niveles de la formación de los estudiantes y del trabajo docente, en donde se ha cambiado la reglamentación, en donde hay una reglamentación específica para el caso de las prácticas socioeducativas o socioterritoriales en varias universidades. En particular, en el caso de la universidad nuestra, la Universidad de la República, nosotros hicimos un trabajo ya en 2008, 2009, en donde sentamos las bases para lo que son las prácticas integrales y para que es esta idea de extensión dialógica. Eso fue discutido, analizado, fue incorporado en las reglamentaciones y ordenanzas de la universidad. Hay una cuestión clave que tiene que ver con esto de las condiciones estructurales, que es la lucha por presupuesto. Claramente incorporada a la extensión crítica de la forma en que la presentamos desde primer año, como tarea de docente y como práctica de aprendizaje y enseñanza para estudiantes, requiere repensar los presupuestos universitarios, repensar la posibilidad de una universidad desterritorializada, reterritorializándose a nivel de los territorios en donde la universidad está. Para eso es necesario tener presupuesto, tener logística. Hay una disputa aquí que no es solamente académico-política, sino que también es base y es la disputa presupuestal. Digo, a los efectos de poder pensar esta inserción de la extensión crítica, los programas integrales en territorio, hemos tenido muchas experiencias en estos programas. En el caso de Uruguay, hay experiencias que se vienen generando a nivel de varios lugares, sobre todo en Argentina, hemos visto algunas muy interesantes, centros comunitarios en varias universidades, que de alguna forma le dan anclaje a un trabajo territorial permanente de la universidad y crean condiciones también estructurales para la integralidad. Hay que reformar la tarea docente, hay que pensar en una docencia integral. Nosotros hemos dejado de hablar de docentes extensionistas o de docentes investigadores. Nosotros concebimos la docencia como una cuestión integral en donde los docentes tengan tiempos de trabajo vinculados a la enseñanza en grado y posgrado, a la enseñanza de la extensión y a la enseñanza de la investigación. Claro, con tiempos que no sean totalmente equilibrados. Pueden haber docentes con más vocación hacia la extensión o más vocación hacia la investigación, pero siempre pensar la tarea docente de una manera en la cual no haya un especialista para investigar o un especialista para hacer extensión. Eso de alguna forma separa las funciones, es un elemento que de alguna forma separa en compartimentos estancos las funciones universitarias, que es lo que nosotros decimos: hay que hacer un movimiento que se oponga a esa idea de separación y que articule dialécticamente las tres funciones. Hay que ir a procesos de legitimación de la extensión, formación en la extensión, hay que ir a un proceso de acompañamiento epistemológico de las prácticas extensionistas. Si nosotros queremos que los docentes vayan a territorio junto con los estudiantes, claramente hay que generar un proceso de acompañamiento, hay que estar juntos. Hay algunos compañeros que tienen un poco más de experiencia que pueden acompañar a esos docentes, que desde los distintos lugares de la trayectoria de los planes de estudio puedan ir al territorio junto con los estudiantes. Desafío 7, para esta extensión crítica, para esta universidad reconfigurada: vínculo orgánico y sistemático con organizaciones y movimientos sociales. Esto no es cuestión de ir un día y preguntarle al Mocase o preguntarle a un movimiento de pueblos originarios y estar un rato y irse, sino que la idea que está por detrás, que subyace a esta idea de extensión crítica, es el sostenimiento de los vínculos, la construcción de confianza política con movimientos y organizaciones sociales populares, la posibilidad de poder construir caminos conjuntos de la universidad con los movimientos sociales y populares, incorporando problemas que aparecen ahí, como claramente irrumpiendo en las agendas de investigación e irrumpiendo en las currículas de los y las estudiantes, las problemáticas que aparecen cuando trabajamos junto con organizaciones y movimientos sociales, cuando trabajamos en territorio.
Nosotros decimos que también es posible, vieron que es un gran telegrama esta cuestión de los desafíos, pero después podemos profundizarlo si quieren. Coincidimos, porque lo hemos hecho, en que es posible trabajar desde esta perspectiva de extensión crítica en políticas públicas. No de cualquier manera, que hay que establecer un programa de trabajo meticulosamente pensado y planificado desde el punto de vista teórico, conceptual y metodológico. Se puede trabajar en políticas públicas saliendo de la idea de que la universidad, cuando trabaja en una política pública, es una polea de transmisión de esa política pública. Sabiendo que en la universidad, desde una concepción autónoma y cogobernada, va a ser una tarea junto con los sectores populares que inclusive en algún momento pueda criticar a esa política pública, y ahí aparecen claramente los cortocircuitos entre el trabajo conjunto entre política pública y universidad, que también es pública, por supuesto. Desafío 8. Una cuestión que la hemos venido viendo como muy preocupante. Todas son de mucha preocupación, pero hay toda una cuestión de disputa por el sentido, disputas de sentido por los conceptos y las prácticas. Y hay una cuestión muy fuerte vinculada a procesos de resignificación teórico-conceptual, de resemantización y de rescate conceptual. Yo ahí puse las 3 cuestiones que me parece que hay que pensar a la hora de pensar la extensión crítica, ¿no? Y sobre todo a la hora de ver cómo los organismos internacionales han incorporado una batería muy fuerte de conceptos, ideas, fuerzas, que de alguna forma son ideológicamente muy pesados. Y cuando hablo de ideología, hablo de la posibilidad de la idea de ideología que manejan muchos desde la concepción crítica, ¿no? Como falsa conciencia, como la ideología de los sectores dominantes permeando las ideas y conceptos de las clases populares, ¿no? Bueno, de ahí aparecen, yo voy a citar algunos, pero sin duda, si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar mucho más. La idea de desarrollo sostenible o sustentable ha sido una idea que es una idea muy polisémica, que tiene distintas concepciones y corrientes, pero que se usa de alguna forma, de una manera unívoca, cuando no tiene ese significado, ese solo significado homogéneo, sino que admite un proceso de disputa conceptual y de corrientes de pensamiento muy importante. De todas formas, el desarrollo sostenible ha sido una de las grandes ideas, conceptos que han servido para pensar programas vinculados en general a procesos de acumulación de capital. Vinculado con eso, la sustentabilidad, han aparecido cuestiones que, si bien tienen algunas fugas por el lado de algunos autores, como capital social, que ha sido muy utilizado desde concepciones bastante conservadoras, en los últimos tiempos, sobre todo para pensar los territorios rurales, ha aparecido una idea. Hoy ya están hablando, por ejemplo, los FAO, por ejemplo, de agroecología, pero han hablado antes y siguen hablando de la idea de la intensificación sostenible, que es una idea cercana al agronegocio, pero con una mitigación de los procesos fuertes ambientales que generan algunas tecnologías vinculadas, por ejemplo, a los agrotóxicos. Conceptos que han sido cooptados ideológicamente, el concepto de participación, todo el mundo habla de participación, se ha cooptado un proceso, una idea que básicamente, y desde muchos autores recuperaba una concepción de clase que hoy se utiliza para cualquier cosa, no necesariamente para cuestiones vinculadas a la creación de saber popular. Cambio social. Ha aparecido la idea de empoderamiento muy fuertemente vinculada a los procesos sobre todo a los procesos vinculados al emprendedurismo, ¿no? El empoderamiento a nivel y su vinculación con el emprendedurismo tiene un fuerte correlato, ¿no? Una fuerte proximidad. Y después hay conceptos que han salido, que se han extirpado, que se han encriptado, ¿no? El tema poder popular difícilmente uno lo puede ver en la jerga de la extensión. El término lucha de clases, el tema de reforma agraria, por ejemplo, en el caso uruguayo de reforma agraria no se habla más. La izquierda dejó de hablar de reforma agraria hace 20 años. Los conceptos de revolución, los conceptos de emancipación, los conceptos de liberación, son conceptos que han salido de la jerga universitaria normal y que aparecen solamente en algunos grupos específicos, que me parece que de alguna forma hay que recuperar, hay que desencriptar, hay que sacar de esa situación de extirpación. Y voy a la última, bueno, a las 2 últimas, ¿no?
Una es, y voy a hacerlo muy rápido esto, porque quiero terminar y poder conversar, la extensión como guía política de una universidad popular. Yo creo que pensar solamente en la extensión crítica, no vinculándola a procesos de la universidad de la cual son parte y de la sociedad de la cual son parte, es como un pensamiento muy ingenuo. Entonces, ahí echar mano a algunos conceptos bien interesantes que han aparecido desde hace bastante tiempo, pero particularmente en los últimos tiempos aparece la idea de la universidad polifónica de Boaventura Sousa Santos, que me parece que es bastante interesante. Habla de una tipo 1 y tipo 2, bueno, habla de repensar lo que hay, y otra, la de tipo 2, es de desterritorializar la universidad. Una universidad sin territorio, dice, me pareció muy interesante esa idea, es una universidad nómada. Hay una idea ahí, compañeros chilenos, que es la Universidad Trashumante del Tato Iglesias de San Luis, y ahí les queda cerquita. El Tato, es un profe de sociología, maestro, construyó esa idea de universidad trashumante que tiene mucho que ver con esta universidad tipo 2 de la cual habla Boaventura Sousa Santos. Ahí hay cosas para aprender del Tato y de su universidad trashumante, hecha desde la Universidad de San Luis en los territorios de Córdoba, San Luis, bueno, todo el territorio ese, inclusive el territorio de Cuyo. Bueno, la última, contribuir a la reinvención del poder y de la sociedad. Eso estaba dicho en los objetivos. Definitivamente una universidad polifónica, necesaria, como decía Darcy Ribeiro, debe tener como gran inédito y viable una reinvención del poder y una reinvención de la sociedad. Bueno, menuda tarea le hemos dado a la extensión crítica, pero también menudos desafíos para poder construirlas, y me voy con esta idea, que es una idea que tiene 100 años, más de 100 años, y que es de los estudiantes. ¿Cuándo no? Los estudiantes pensando universidades nuevas, sociedades nuevas, solidarias, justas. Bueno, y ahí decía estos estudiantes de La Plata, esta frase que nosotros la usamos cuando hicimos el encuentro en 2009, el extenso, el Congreso Latinoamericano en Montevideo, la pusimos en varios lados. Está en el libro, pero estaba en unas camisetas que teníamos, que eran maravillosas, pasó mucho tiempo. Pero decían esto, y decían esto lo más importante, aquellos compañeros de La Plata, de la Federación Universitaria, en 1920. Basta de profesionales sin sentido moral, basta de pseudos aristócratas del pensamiento, basta de mercaderes diplomados. La ciencia para todos, la belleza para todos. La universidad de mañana será sin puertas ni paredes, abierta como el espacio grande. Compañeros, disculpen lo extendido del monólogo, pero bueno, ahí vamos a conversar un poco, si es que les tienen ganas. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, Humberto. Ha sido un placer escucharte. Yo aquí anotando todos estos desafíos que aprecias para esta vinculación, como tú bien dijiste, le llamamos acá a extender, o yo diría, partiendo por reconocer el aporte de Freire también, que tú aquí sentaste desde un principio, ¿no? Cuando cuestiona la extensión, es precisamente por este traslado del saber, del lugar del conocimiento hacia un aparente lugar de la ignorancia, ¿no? Y es eso lo que él cuestiona, desde el ejercicio del reconocimiento, de partir de el conocimiento que tienen también esos sujetos educandos, o como le queramos llamar, a la comunidad en definitiva, para la institución universitaria en este caso. Así que, bueno, ha sido tremendamente enriquecedor escucharte. Por ahí yo estoy esperando algunos comentarios que puedan aparecer. Yo, por mi parte, el gran desafío que aprecio y que lo vivimos en carne propia acá, y aquí me permito hacer referencia a los 30 años que llevamos haciendo este intento asociado al desafío 5 que tú planteabas, ¿no? De instituir programas integrales en el territorio. El PIRI es eso, el Programa Internado Rural Interdisciplinario es eso. No solamente visitar el territorio incidentalmente con un acto de voluntariado o
o desplazarse desde la Torre de Marfil para observar la sociedad y devolverla en un documento, devolverla en un proyecto, sino que habitar el territorio, estar en él, ser parte de él, constituir un pacto en él. Y hacer además de esta experiencia unos espacios generadores de enriquecimiento de quienes después mantengan esas premisas, esos postulados, y yo diría hasta esos valores, ¿no? Claro. Y ahí mi reflexión siempre aparece cómo lo hacemos en esta sociedad devenida en sociedad neoliberal, en una sociedad donde el valor del trabajo fue reemplazado por el valor del consumo, donde en nuestras universidades esta noción de empresarialización de todo, ¿ya? Donde este nihilismo de producción de conocimiento abstracto, industrializado, en una suerte de industria, de la cual somos cómplices también como universidades respecto del capitalismo, ¿cómo la podemos seguir haciendo, ¿no? ¿Cómo resistir? Yo creo que tú nos has escuchado bastante y quizás si podemos detenernos un poquito en esa reflexión, Humberto, o sea, ¿cómo podemos seguir promoviendo este tipo de experiencias, ¿ya? Nosotros decíamos acá, Humberto, hace años atrás, está escrito por ahí, el PIRI es un programa que navega contra los vientos, mientras promovemos reciprocidad, solidaridad, confianza, reconocimiento de nuestras diversidades, compromiso con los dolores, con los bolsones de pobreza o de empobrecimiento y desconocimiento además de las otras riquezas que hay. Por otro lado está todo el mensaje de la formación de profesionales exitosos para el mercado, incluso para otras realidades, pensando en este caso de nuestras realidades, donde son las realidades más postergadas del país en Chile, y pensando en que nuestros profesionales se formen para ir a trabajar a otros lugares. ¿Ah? ¿Cómo crees tú, si bien te has desplegado sobre eso en la reflexión de hoy, qué crees tú que es recomendable así para decirle a nuestros colegas, a nuestros estudiantes, para no decaer frente a estas barreras que nos impone la colonización neoliberal en nuestras cabezas y en nuestras instituciones? Sí, ahí no voy a hacer recomendaciones, no son recomendaciones, son simplemente reflexiones de lo que nos pasó, Marcelo. Nosotros tuvimos, claro, debe haber muchas experiencias ahí, de muchas compañeros en varias universidades. Nosotros tuvimos un avance relativamente interesante de esta propuesta, que fue en un momento muy interesante de la universidad, que fue lo que se denominó la segunda reforma universitaria, impulsada sobre todo por la Federación de Estudiantes y por algunos docentes, particularmente uno de ellos, que fue el rector, impulsado por los estudiantes, que fue Rodrigo Arocena, que de alguna forma arma, yo diría, y esto lo digo con total propiedad, ¿no? La FEU genera en aquel momento un decálogo de universidad en segunda reforma, yo no lo tengo acá el documento, pero que después el rector de alguna manera es el que usa como hoja de ruta para construir las propuestas de la segunda reforma universitaria, que avanza en distintas direcciones. En una de las direcciones en las que avanza es en repensar la extensión, había una línea de reforma, creo que eran 9 líneas de reforma, una de ellas era la curricularización de la extensión y renovación de la enseñanza. Esa era una línea específica de la segunda reforma universitaria. Había que repensar la forma de enseñar y aprender, había que repensar los planes de estudio, había que repensar la extensión como una forma curricularizada de estrategia de aprendizaje y enseñanza, y también en la tarea docente. Eso tuvo un montón de avances. Fueron 8 años de trabajo, fueron los años en los cuales yo fui rector de extensión, en donde avanzamos en algunas cosas, pero fue un avance no del todo, que no llegó a instituir a la universidad, pero sí llegó a cambiar algunas cosas, pero que, y ahora me voy a referir a por qué después ese impulso tuvo su freno, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no?
ahí lo que nosotros vimos que esta forma de pensar la universidad, desde la extensión integrada, extensión dialógica integrada en las prácticas de docentes y estudiantes, y pensarla, sobre todo la tarea docente integral, ¿no? En donde nosotros lo que decíamos es, un docente de alta dedicación no puede no hacer extensión. Eso lo decíamos enfáticamente. Un docente 40 horas, ¿no? Inclusive un docente con alto nivel jerárquico a nivel de la docencia, no puede no tener algún tipo de socialización de sus conocimientos generados desde su investigación y de su práctica. Eso lo dijimos. Eso generó mucha preocupación en aquellos docentes academicistas que entendían que se hacía extensión cuando se iba a un congreso y se defendía un trabajo. O se hacía extensión cuando se iba a una radio y se conversaba con un... Entonces ahí el mismo movimiento de segunda reforma generó un contramovimiento básicamente academicista, no necesariamente de derecha, ¿no? Que fue gran freno a este proceso de segunda reforma universitaria, que en algunos planos avanzó, pero que en este en particular tuvo una detención. Nosotros llegamos a tener en una universidad en aquel momento de 100.000 estudiantes, 10.000 estudiantes, compañeras y compañeros, haciendo este tipo de práctica integral, en donde la extensión era parte de algún componente de su formación en el correr de la carrera, y integrar a este proceso aproximadamente entre 600 y 700 docentes haciendo este tipo de práctica. O sea que fue un avance relativamente interesante, no instituyente, no movió el instituido de la universidad, pero sí generó la posibilidad de que hubiera una disputa muy fuerte desde el academicismo a esta idea de universidad. ¿Qué me parece que hay que construir para poder avanzar y después mantener, para darle sostenibilidad a estas propuestas? Hay que construir un gran grupo sujeto en la universidad conformado no solo por docentes, ni mucho menos, conformado por docentes, estudiantes, funcionarios, graduados universitarios, movimientos sociales, que pueda pensar una universidad en transformación. Ese grupo sujeto, que es aquel grupo, con las definiciones de Guattari, de Duró, es aquel grupo que escucha y denuncia, que tiene capacidad de propuesta, que tiene capacidad de disputa política. Entonces, si nosotros no construimos, y eso yo creo que eso lo analizábamos después con nuestro rector, nosotros no supimos en su momento generar un grupo que generase ese movimiento. Eso no estuvo presente. Y yo creo que se aprende con un tropiezo muy fuerte. Hubo una derrota parcial de esta idea, que se mantuvo, que hoy está todavía en la Universidad de la República, eso terminó en 2014, porque las propuestas fueron suficientemente fuertes para que muchos docentes dijeran, bueno, yo después de haber probado esta forma de enseñar, en donde voy del aula al territorio y del territorio al aula, y tengo unos niveles de motivación y de aprendizaje significativo a nivel de los estudiantes, no vuelvo más atrás. Sé que es mucho más dificultoso tener una práctica estudiantil en territorio, pero a nivel de los procesos de enseñanza-aprendizaje yo rompo con esa cuestión estereotipada de que es el aula la única forma de generar procesos de aprendizaje. Porque esa forma es una forma muy a media agua, muy a media máquina, muy de no generar cuestiones, salvo algunos casos muy excepcionales. Entonces, la extensión como guía política de una pedagogía universitaria y de una construcción de agenda, inclusive de investigación distinta, tiene que ser defendida por un grupo sujeto que pueda disputar esa cuestión, que pueda disputar presupuesto, que pueda disputar tiempo de los docentes, que pueda disputar la reconstrucción de los planes de estudio, que pueda disputar la reconstrucción de los tiempos en las carreras para que los estudiantes tengan territorio y tengan forma de poder moverse a territorio. Ojo que también nosotros entendemos que los movimientos sociales y organizaciones tienen que entrar a la facultad también, tienen que entrar a la universidad. No solamente afuera se hace extensión. Hay innumerables experiencias de organizaciones trabajando dentro de la universidad. Pero, Marcelo, yo te diría por un aprendizaje de derrota, que es cuando uno a veces más aprende, ¿no? Que hay que construir grupos políticos que puedan impulsar, instituir, ser instituyentes en una institucionalización que es fundamentalmente bancaria, que es reproductora, que fundamentalmente tiene que ver con la construcción de profesionales técnicos, ¿no?
un querido y viejo profesor nuestro decía, romper con la fábrica de profesionales. Eso lo rompe una propuesta en donde está la extensión integrada a la práctica, donde está la extensión, el diálogo de saberes integrado a la formación de los estudiantes. Ahí están aprendizajes significativos que rompen con los formatos exclusivamente técnicos, que en general, por ser solamente técnicos, son reproductores y generan acumulación, mucho más que transformación, procesos que refuerzan la acumulación de capital. Entonces, esa fue los aprendizajes de la derrota, que fue parcial, por suerte, y que hoy tiene una fase de reconstrucción. Y bueno, y cada universidad verá cómo construye esos grupos sujetos instituyentes de los procesos instituidos de bancariedad a nivel de la universidad, de extensión bancaria, de extensión transferencista, sobre todo trabajando a nivel rural, ¿no? En todos los niveles. Esa sería mi reflexión, que más que teórica, es teórica, pero también es práctica. No sé si te respondo, Marcelo. Se agradece un montón. Sí, aquí hemos anotado algunas cosas. Me hiciste la última parte con la... ¿Me escuchas? Sí, sí, claro. Sí. Otra cosa, Marcelo, que no te dije ahora y no les dije ahora. Para estas cuestiones es imprescindible pensarse los docentes como trabajadores públicos. Yo creo que ahí los gremios docentes, yo no sé cómo es en Temuco, pero los gremios de docentes son fundamentales para poderle darle esa connotación política a la tarea docente. Eso es clave. Los gremios estudiantiles, constructores de los grandes avances de la Universidad Popular de América Latina han sido testimoniados por los estudiantes. Desde la reforma de Córdoba en el 18 hasta un montón de reformas universitarias en distintos lugares. Avances sustantivos de la extensión en distintos lugares que han sido vinculados a los procesos de los estudiantes organizados. El tema de los funcionarios no docentes, yo no sé cómo los designan ustedes ahí, es clave tener una cuestión vinculada a esa idea de transversalidad, ¿no? Digo, bueno, todos los estamentos universitarios deben tener un nivel de coordinación y de trabajo a favor de una universidad popular. Digo, si no, se hace muy difícil poder avanzar solamente. Pensar esto como una cuestión docente solo es una ingenuidad total. Y creo que hay que hacer también, y eso, tener algunos espacios en donde haya cogestión, ¿no? Nosotros tuvimos 2 centros de formación popular que eran cogestionados por la universidad y los movimientos y organizaciones sociales. Esos 2 centros los liquidaron. El academicismo, que fue el que siguió al proceso de reforma, liquidó esos 2 centros. Eran centros de formación popular. Mantuvimos uno, por suerte, que fue el Programa Integral Metropolitano, que tenía más perspectiva, tenía más espalda para poder defenderse. Pero lo que digo es que generar espacios de cogestión con los movimientos y organizaciones también es vital. Y eso habla de, no un pacto por un tiempito para ver qué puedo hacer y después me voy, ¿no? En un formato golondrina de trabajo en territorio, sino pactos, capaz que pactos no es la mejor palabra, ¿no? Acuerdos de larga duración, sostenibles, con confianza política, sabiendo que hay momentos en los cuales, por ejemplo, le vamos a pedir a una organización y decimos, mirá, vamos a ir con 50 estudiantes, pueden recibirnos, habrá referentes comunitarios para que puedan los compañeros ir al barrio, compañeros de primer año, de recién ingreso, a ver cómo se trabaja con la universidad. Bueno, esa confianza política es la que permite pedir solidariamente que, por ejemplo, los sectores populares les enseñen a nosotros y a nuestros estudiantes. Esa cuestión que parece loca es completamente vital, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo organizaciones y movimientos sociales que son escuelas de formación para los y las estudiantes. Más allá de la base científico-académica que pueda darle el formato de formación docente. Esa cuestión me parece que es clave. Por eso el territorio no puede ser una cuestión a mirar de vez en cuando o durante solamente los tiempos curriculares, sino que tiene que ser un anclaje permanente, sistemático, sostenible, de confianza política. Ahí me parece que están los recaudos para poder avanzar, que no son sencillos, ¿no, Marcelo? Lleva mucho trabajo, mucho tiempo.
Y después hay una cosa bien interesante. Yo creo que después que los estudiantes y los docentes aprenden de esta forma, difícilmente quieren aprender de otra. Sobre todo para los docentes, ¿no? Pero después que los docentes pueden encontrar en esta idea de la integralidad una cuestión significativamente trascendente a la hora de aprender y de enseñar, de saber que de repente van a territorio, trabajan un problema concreto con un grupo y los estudiantes vuelven y van a preguntarle a otro docente, van a una hemeroteca a sacar una revista para consultar, van a juntarse en grupo para ver cómo es el problema que le plantearon. Cuando aparece esa motivación a la hora de estudiar, a la hora eso a los docentes, las y las docentes que tenemos realmente vocación docente, nos emociona mucho, nos hace encontrar realmente el sentido, la significación de nuestra tarea, que a veces solo con el aula es muy difícil motivarlo. Pero bueno, esas son las cuestiones que hemos aprendido y que a veces son difíciles de llevar a la práctica. Sí. Humberto, ahí ya hiciste un recorrido, porque yo estaba, si te fijas en el chat, hay preguntas de 3 personas. Yo te las voy a leer aquí, las puedes ver tú también, porque yo creo que ya hiciste un recorrido. Entonces yo me voy a permitir, después de mirar estas preguntas, compartirlas con todos y todas, y contigo, podamos hacer un cierre y dejarte descansar, ¿ya? Mira aquí de por ahí del lago Villarrica, cerca ahí, Gonzalo Infante de pregunta y agradece la presentación. Dice, ¿cómo reconfigurar la esencia de la Universidad Latinoamericana? La que se sustenta, dicen las voces de los sabios, príncipes, iglesias, ¿eh? Esta universidad de origen monacal, palaciega, esa luz entiendo, Gonzalo. Por acá también, mira, desde Madrid, Luis Hernández, ¿ah? De CIMAS, como dijiste tú. Mirá, sí, maravilla. Del equipo de los grupos que ahí han articulado junto a Tomás Villasante. Muchas gracias, Humberto, dice Luis. Una pregunta, ¿actualmente qué redes y actores identificas más activos en este tipo de reflexión y acción, tanto en Europa como en América? Y por último, bueno, un saludo de Mirta Lichetti, sí. Y que agradece tu intervención para poder seguir, y nos sumamos a ese agradecimiento para seguir avanzando en estos debates, ¿no? Sí, y por último, un joven sociólogo aquí de la región, Marcelo, dice, hay comunidades que plantean y exigen un papel y acción de la universidad asociada a la colaboración y su sentido territorial, pero hay otras que no lo conciben. Se refiere a las comunidades, ¿eh? Seguramente por la desconexión institucional histórica entre universidad y sociedad. Sí, ¿Qué hacer allí? Dice Marcelo. Son interesantes, muy interesantes estas reflexiones, porque nos hablan de esta interpenetración a la cual la universidad resiste, ¿no? Y estas barreras que son invisibles, pero son las más difíciles de derribar, que son las culturales, ¿no? Que habitan en nuestras formas de pensar y de actuar. A estos docentes, digamos, ponerlos en esa labor, como tú bien señalas, digamos, de desbordar el aula y ver que hay otros espacios de aprendizaje y de producción de conocimiento, otras epistemologías que al ser negadas son vulneradas, son violentadas. Bueno, ese es el desafío. Nosotros acá, te cuento, nos atrevemos a plantearnos ya de la pedagogía territorial cuando hacemos la universidad en el territorio. Cuando el aula se traslada a la casa donde viven nuestros estudiantes durante el año, ahí yendo al comercio de la esquina y al centro de trabajo que tienen, que es el de salud o la escuela, qué sé yo, ¿ya? Y el aula es la casa también, donde se circula el conocimiento. Bueno, creo que te desvío un poco de las lecturas de esas preguntas, pero hay una reflexión de cierre, Humberto. Esto último que traías es bien interesante, Marcelo. Nosotros coincidimos. Hemos usado un término que se llama sacar el aula a la intemperie, que nos parece maravilloso, ¿no? Porque genera un montón de movimientos que son muy desafiantes también para los docentes, ¿no? Porque ahí se pierde el espacio de confort del aula, se pierde completamente y se va a la indisciplina del territorio, del actor social que pregunta cualquier cosa, por suerte, porque es tan indisciplinado como la realidad. Entonces ahí la disciplina no da cuenta casi nunca. A veces sí, a veces no, pero genera una... Por eso es que nosotros decimos siempre que hay que tener espacios territoriales permanentes, de construcción de demanda permanente, equipos permanentes universitarios, interdisciplinarios, que puedan ahí generar acompañamiento a docentes, por ejemplo, que están arrancando su práctica territorial,
no es fácil ir a territorio. Y hay algunos territorios que son muy difíciles de trabajar, porque son territorios en donde hay muchas necesidades por parte de la población, territorios con mucha pobreza, con muchas cuestiones vinculadas a situaciones diferentes a las que los docentes tienen su vida cotidiana, ¿no? Entonces hay como una ruptura con esa cotidianidad barrial que el docente tiene, que aparecen cosas nuevas. Y hay que estar cerca, hay que generar espacios de acompañamiento de todo punto de vista. Después, con respecto al tema de las redes, las redes que conozco y son las que estamos intentando reforzar de hace mucho tiempo. Una es la Unión Latinoamericana de Extensión, que eso ustedes la conocen, que es una red que tiene, bueno, innumerables participantes. Acá hay varios, ¿no? Acá está Ibaña, está Mirta, bueno, varios compañeros que son de la Unión Latinoamericana de Extensión, que es, por ejemplo, yo les digo esto, ¿no? Los compañeros de Costa Rica este año hicieron un congreso que terminó ahora en octubre, que fue maravilloso. Es un congreso, hay un congreso bianual, que básicamente la actividad fundamental es esa, pero que genera un montón de avances conceptuales, teóricos, de encuentro. Bueno, ahí la Unión Latinoamericana me parece que es una de las redes importantes a poder incorporar. Es totalmente abierta, no hay que pagar nada, es una red solidaria para poder pensar la extensión universitaria. Inclusive yo en algún momento estuve con algún problema con eso, pero incluye universidades privadas también, es completamente abierto el espacio. Hay una tendencia fuerte hoy de la extensión crítica a ser el centro de pensamiento de la Unión Latinoamericana. Después hay otro grupo más chico que es el nuestro, ahí estamos también está Mirta, estás vos, debe haber otras compañeras y compañeros, está Ibaña como coordinadora junto conmigo, con Fabio y con Eleonora, que es el grupo de extensión crítica, que yo creo que es interesante porque hoy somos más o menos 200 investigadoras e investigadores, estamos comenzando a publicar cosas, investigaciones, bueno, un montón de cuestiones que hemos venido haciendo, hemos hecho innumerables encuentros, bueno, es un lugar que está abierto también a poder sumar. Después a nivel, hay redes nacionales muy importantes, ¿no? Por ejemplo, yo digo, la REXUNI en Argentina es muy importante. La red de extensión de los prorectorados de extensión de Brasil es muy importante. Hay una REXUMPI en Paraguay que yo conozco, que ahí estuvo coordinada por Juan Carlos Molina, un compañero de la Universidad del Este. Ahora no está más en la coordinación, pero que tuvo importancia. Hay en Centroamérica un montón de redes, si no me equivoco, ahí Ibaña me corrige, está SICAUS, que tiene que ver con extensión, con acción social, con vinculación social, en el marco de CESUCA, que es la institucionalidad pública de las universidades a nivel de Centroamérica. Ahí hay espacios muy interesantes. Y a nivel de Europa conozco muy poco. Quiero decir que no tengo mucha... digo, por ejemplo, yo lo que uso mucho es la información de Red CIMA. Red CIMA me parece que es un grupo que no es exactamente de extensión, pero que todo el tema de la sociopraxis y de la investigación-acción, hay mucho para aprender con los compañeros de la Red CIMS, mucho para aprender, inclusive con la generosidad de disponibilizar en el espacio, en el sitio, toda la información, los manuales. La verdad que es un ejemplo interesantísimo de construcción y solidaridad académica y de militancia social. La Red CIM, agradecemos mucho. Sé que hay un compañero ahí, le agradezco personalmente todo lo que la red ha hecho. Después, ahora estamos trabajando con una red en País Vasco, que tiene que ver con Emaús. Hicimos unos encuentros en los que participó Ibaña. Me parece que ahí en País Vasco, yo no conocí bien en particular cómo es la red, pero hay una red interesante pensando en la universidad pública, la extensión, la integralidad. Y no tengo mucho más información que eso. Y después la última pregunta, de lo que decía el compañero. Claro que hay sociedades que no quieren a veces tener vínculo con las universidades, a veces por experiencias jodidas anteriores. Digo jodidas, ¿no? Y uso ese vocablo popular, porque han sido jodidas. Hay muchas veces las universidades levantan información, no vuelven nunca más. Las comunidades se han sentido recontrausadas. Ha habido una
una conformación extractiva del vínculo, muy jodida. Entonces eso genera un rechazo muy fuerte en la universidad, y con razón. Y está bueno que así sea. Bueno, pueden haber otras visiones, de repente que sin haber tenido una mala experiencia puedan tener un proceso de rechazo a la universidad. Vaya a saber ahí cómo no es el caso, yo no conozco ningún caso en particular. Lo que sí creo que cuando uno comienza el proceso de construcción de demanda en algún lugar, en donde va porque hay un pedido, ¿no? Pensando en la construcción de demanda, o va a ofrecer alguna cuestión vinculada a tener un nuevo territorio de práctica de la universidad, hay que tener una muy buena capacidad de escucha, hay que tener una muy buena capacidad de diálogo, y bajarse el caballo, ¿no? Y trabajar de a pie el vínculo. A veces la universidad no hace eso y lo paga caro porque deja de tener un espacio de aprendizaje maravilloso que son los sectores populares. Y no, esa es la reflexión. Me parece que muchas veces tiene que ver con experiencias anteriores que han sido extractivas, que han sido de invasión cultural, ¿no? Totalmente. Eso hay muchos ejemplos, ¿no? Sí, creo que ahí es donde hay que apuntar a la descolonización también de nuestra institución universitaria, ¿no? De educación superior. Y entender que a veces la manifestación de esa comunidad indispuesta a relacionarse o no de acuerdo con la forma en que arriba la universidad se instala, incluso a veces físicamente en el territorio, entenderlo como un síntoma, digamos, y reflexionar la propia práctica, ¿no? Aquí hacíamos referencia a eso, a tratar de erradicar estas prácticas coloniales, o darnos cuenta que podemos estar siendo cómplices de eso, ejecutores de ellas, y verlo en una lógica y una racionalidad y una práctica autocrítica nuestra como universidad. Mira, ahí también me llegó un comentario que era para mí, pero lo voy a compartir porque me parece esencial hacerlo. Un recuerdo que hace Gerardo Espinosa, director de nuestro Departamento de Salud Pública, desde donde estamos desplegando el programa PIRI, habla de esto de lo que se conversaba en un encuentro que fuimos invitados a Antioquia, a Medellín, ahí en 2019, mientras aquí acontecía la revuelta, la rebelión popular del 18 de octubre. Nosotros estábamos viajando allá y estuvimos con esos compañeros donde nos planteamos la articulación de la docencia, la investigación y la extensión, es decir, las funciones universitarias en el territorio, digo, ¿ya? Y no todo compartimentalizado, dice Gerardo, como que estamos lejos. Y él refiere con orgullo, porque es parte de el PIRI, que es como la única excepción, dice, de lo que tenemos acá. Bueno, yo ahí felicito también a Humberto, al querido maestro Humberto, nuestra querida Ivania Padilla de Honduras. ¿Ya? Un gusto escucharte y mañana nos saludaremos, dice Ivania. Mañana, y a propósito de ese desafío 5, los programas territoriales, integrales en el territorio, mañana hay experiencias, vamos a compartir experiencias, ¿ya? Que van a venir de Argentina, van a venir de Colombia, van a venir de Honduras y va a estar la nuestra también, ¿ya? Las compañeras, hoy día ha sido un día masculino, mañana va a ser un día muy feminizado, en buena hora, donde va a estar Mirta Lichetti por Argentina, por SIDAC, Claudia Aguirre por competitividad y desarrollo de la Universidad de Manizales, y también Ivania para su experiencia de la Universidad Autónoma de Honduras, y nuestra Carolina Ramírez, que nos va a contar y va a tratar de transmitir esto que seguimos implementando. Mañana de tarde, ¿no, Marcelo? Mañana de tarde, a las 3 de la tarde. A las 15. Sí. Claro, sí, somos parte de este bombardeo infodémico de encuentros y jornadas que tiene el público, ¿no? Así que, pero bueno, estamos y hay que hacer estas cosas. Y lo bueno es que va a quedar, se conserva y se va a alojar en el canal de YouTube y lo vamos a compartir para que ahí se irradie y vayamos compartiendo a la mayor de parte de interlocuciones posibles. Bien. Bueno, Humberto, muchos aprendizajes, ¿no? Aprender en la derrota. Pucha, eso fue duro, pero es bueno. Sí, desbordar el aula, ya, reconocer el saber evidencial, porque se aprende ahí,
hay maestros y maestras que tienen nuestros estudiantes que están en el territorio. ¿Ya? Eso nosotros lo hemos recogido en multiplicidad de ocasiones. Cuando estamos en esa aula emplazada en el territorio y pertinente, entonces, para el diálogo de saberes con esos actores, se expresan. Los maestros y las maestras son los que viven la comunidad, desde su saber vivencial. Claro. Así que muchos aprendizajes, Humberto, te agradecemos un montón. Esperemos encontrarnos mañana, nosotros nos vamos a seguir encontrando, espero ahora con mucha más intensidad en otro espacio, ya que espero que el 2022 también nos ayude a desplazarnos algo. Que puedan venir o que podamos ir. Claro, exactamente. De hecho, siéntete un invitado para venir a conocer nuestra experiencia. Vamos a hacer las gestiones a partir de marzo, ¿ah? Y para ver cómo agendamos dentro del año esa visita tuya para acá. Bueno. Gracias por la paciencia. Les mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, ahí llegan más agradecimientos de Luis Hernández, Sebastián Medina de la Universidad de Chile. ¿Ya? Bueno, ánimo. Sí. Mucho para hacer juntos. Gracias, Humberto. Nos despedimos hasta mañana por la tarde para encontrarnos con las compañeras que ya mencionamos. Les agradecemos la presencia y seguiremos compartiendo mañana. Adiós, Humberto, y adiós a todos, todas y todes. Peucayal.